Hola Elena, esta es una grabación de los próximos temas. Elegí este formato de Zoom para poder hacerte la grabación, así te puedo compartir varias pantallas, que la otra vez me costó bastante. En principio, venimos trabajando desde comienzo de año con la noción de características del sonido, que son aquellos elementos que nos permiten identificar sonidos, en general, más allá de que formen parte de una música o no. Tenemos la altura, o sea, si los sonidos son graves o agudos, la duración, si son largos o cortos, em, la intensidad, si son débiles o fuertes, y el timbre, que es la característica más complicada de definir, que tiene que ver en principio con cierta identidad de los sonidos. A través del timbre identificamos la diferencia entre la voz de dos personas distintas, aunque por ejemplo estén cantando la misma nota, o sea, con la misma altura, eh, a la misma intensidad y con la misma duración, podemos identificar que es la voz de dos personas distintas por su timbre. O por ejemplo, si escuchamos dos instrumentos distintos, una flauta y un violín, aunque toquen la misma nota, la misma duración, con la misma intensidad, hay algo que nos permite identificar que provienen de otro instrumento. La flauta tiene un sonido y el violín tiene otro. Esa característica es el timbre. De estas características aplicadas en la música, por ejemplo, de la duración, eh, nosotros trabajamos con el ritmo. Todavía no lo hicimos, pero por ejemplo, a la altura aplicada a la música, la entendemos como notas. Hay sonidos más graves y agudos. Si los medimos, conseguimos escalas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Em, y también trabajamos al principio, en el cuatrimestre pasado, con la noción de forma. Entendimos que la música tenía que ver con organizar sonidos. Em, Vamos a trabajar en este cuatrimestre con dos pilares. Por un lado, el que ya veníamos viendo, el de la escritura formal, pero por otro lado, también con un trabajo sobre el sonido como material de la música. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, a que si la música está relacionada con organizar sonidos en función de una idea, de transmitir un discurso, no necesariamente la música que hagamos va a tener, por ejemplo, instrumentos convencionales o notas convencionales. Hay otras formas de hacer música, em, que se llama música electroacústica o también música concreta, música que tiene que ver con el siglo XX, con la capacidad de grabar sonidos y reproducirlos y transformarlos. Y me voy a tener en eso. Voy a compartirte en principio una música de un compositor llamado Ligeti, Articulation. Em, la verdad es que no sé si se pronuncia Articulation o Articulation por la escritura. Em, que vas a notar que trabaja los sonidos de otra manera. Y vamos a poderlos ver gráficamente porque se está usando una forma de transmitir información que es la partitura gráfica o partitura analógica. En esta forma de transmitir información, las características del sonido están representadas a través de dibujos. Por ejemplo, colores distintos van a implicar timbres distintos, formas distintas van a implicar timbres distintos, em, tamaños por ahí pueden llegar a implicar intensidades distintas. Si el dibujo de un sonido va para arriba, va a implicar un cambio en la altura o va para abajo también. Vamos a escuchar algunos minutos nada más de esta obra.
Bien, como viste, esto no es parecido a música que por ahí encontramos en la radio. Sin embargo, cumple con ciertas características a las que nosotros señalamos en la música. Eh, Hay sonidos organizados eh, buscando transmitir un mensaje, generar un discurso. Em, Podemos observar en la partitura gráfica que hay algunos sonidos que están escritos dibujados con esta forma como de bolita, y que si por ejemplo tienen mayor duración, tienen esta cola, esta extremidad que implica que está durando. Y si cambia la altura, si el sonido se vuelve más grave o si se vuelve más agudo, esa cola cambia, o sea, gira hacia abajo o gira hacia arriba. Por ejemplo, lo vamos a ver acá. Este sonido va a ir hacia un poquito más hacia lo grave y estos sonidos van a ir un poquito más hacia lo agudo. Este tuvo mayor extensión, fue de mayor duración y por eso lo dibujaron más largo. Es importante cuando trabajamos con partituras gráficas tener una línea de tiempo. Es la manera de entender si este extenderse nos dura 20 minutos o dura 2 segundos en vez de 1. Sin esa línea de tiempo no podemos estar del todo seguras de las extensiones de estos sonidos, qué duración tienen. Pero acá hay algo que está pasando. Esta partitura gráfica fue hecha después de que Ligeti compuso la obra. Le hizo un artista plástico. Y se nota porque no tenemos ningún tipo de referencia. No hay ninguna indicación del autor que nos diga cómo hacer para reproducir estos sonidos, qué es lo que él quería escuchar cuando quien interpreta la obra lee esta partitura gráfica. Voy a tomar de Xenakis esta obra Pitofraka, ojalá lo haya dicho bien, que sí tiene al comienzo algunas referencias. Están escribiendo para una orquesta eh, y, por ejemplo, para los instrumentos de cuerda, los violines, que tienen por lo menos dos modos de acción: tocar con el arco, esa varilla, las cuerdas, o tocar pizzicato, o sea, con los dedos como si fuera una guitarra. Hay más indicaciones, por ejemplo, si toca un trombón, si es percusión, y vamos a ver ahora esos sonidos en acción. Bien, nos dijo que esos puntitos era percusión. Vemos distribuido en el espacio esos sonidos. Y al parecer, mientras más abajo están, son más graves. Y mientras más arriba, más agudos. Por ejemplo, acá gráficamente podemos ver que va a aumentar la densidad de sonidos. Va a haber muchos sonidos al mismo tiempo. Mientras que acá no hay tantos. Está más vacío el espacio sonoro. En el medio van a comenzar a aparecer sonidos de cuerdas frotadas. Estas de acá como guitarrita en pizzicato y estas de acá que están en marrón con el arco. Voy a adelantar un poco
escuchar esta diferencia. Tenemos muchas cuerdas frotadas al mismo tiempo y luego vamos a ver que va a cambiar el timbre porque está usando otro color. Recuerdo que este era el color, creo que del pizzicato, o sea, pellizcado, o sea, como si fuera una guitarrita. Bien, este es otro ejemplo de partitura gráfica. Vamos a utilizar partituras gráficas para poder transmitir información de músicas que a través de la escritura tradicional no podríamos. Escribir esto que escuchamos recién en una partitura tradicional con notas es muy complicado, es muy laborioso y es mucho más fácil transmitir este tipo de ideas, este tipo de sonoridades a través de partituras gráficas. Hay una más, es un poco más escolar, no tenemos las referencias, pero entiendo que estaban dadas ya antes. Y vas a ver que están muy bien representadas la altura y la intensidad a través de distintos dibujos. Bien, acá ya podemos ver que es una sumatoria de voces que se van quedando cantando la misma nota y que las que se van sumando están más arriba y van siendo más agudas. Hasta que en un momento se queda una sola voz. Este sonido parece ser el de llaves. Luego acá vamos a ver la transformación de voces habladas del, digamos, eh, el fonema O al A. Acá va a aparecer como una especie de nube. Vamos a ver que estos sonidos son más pequeños que este. Probablemente este sea más intenso. O sea, tengo un volumen más fuerte. Podemos ver que abajo está la línea de tiempo. Bien, ese suspiro va bajando su altura de agudo hacia más grave y lo vemos a través de esta línea descendente. Son distintas formas de representar justamente las características del sonido para organizar sonidos en función de un discurso y de esa manera armar una música. No es una bachata, es otro tipo de música. Yo dejé en el aula virtual, ya hace un tiempo, está sobre las características del sonido, un pequeño apunte. Hay un ejercicio, no es necesario que lo hagas, no es necesario. Lo que sí te voy a pedir en relación a todo esto que estamos charlando es que
vayas al que dice partituras gráficas y hagas este ejercicio por tu cuenta. Hay una música y sigue. Em, para que le escribas una partitura gráfica. ¿Qué vas a tener que tener en cuenta? En primer lugar, ¿cuántos tipos distintos de sonido hay? Hay algunos que son así como este. Después hay unos que son más cortos. Y hay uno ese. A mí me recuerda un aleteo, de como de una paloma. Son sonidos distintos, entonces los vas a representar con dibujos distintos. ¿Qué dibujos? Depende de vos. No hay, justamente no está estandarizado. Eh, pero sí voy a pedirte que me hagas una referencia, o sea que por un lado esté la partitura escrita y por el otro una hoja de referencias. Este dibujo es el sonido de los golpes, este dibujo es el sonido del aleteo. Y en esa referencia también tiene que aparecer cómo haces para representar la altura. Si algo es más agudo o más grave, lo vas a poner más arriba, más abajo, de color rojo o azul. También depende de vos. La intensidad lo vas a hacer haciendo dibujos más grandes, más chicos, colores más cálidos, más fríos. La duración, bueno, los vas a estirar. ¿De qué manera vas a representar la duración? Y bueno, el timbre de los sonidos los vas a representar con dibujos distintos. Em, y esta partitura gráfica tiene que tener debajo una línea de tiempo. Por ejemplo, esta obra dura en total 32 segundos. Puedes hacer al comienzo del dibujo un 0, una línea y 32 y dividirlo en algunas partes para que yo entienda más o menos en qué momento deberían sonar estos sonidos. Entonces, como primer trabajo en esta etapa, te pido que hagas la partitura gráfica de esta música. Em, por otro lado, lo que te voy a ir pidiendo es que te familiarices con un software de edición de audio que se llama Audacity. En una solapa anterior está el link para descargarlo, un instructivo en YouTube para instalarlo y un repaso de lo que yo en el curso expliqué de cómo usarlo. En este caso, yo te voy a contar un par de cosas ahora y si tienes alguna duda, me vas a consultar. Voy a ir abriendo el programa. Dejo de compartir por acá. Bien. Este es el Audacity. Es un editor de sonido. Y como tal tiene, en principio, un panel de transporte, o sea, para dar play, para detenerse, para adelantar, para atrasar y para grabar sonidos. Vos, si lo instalas en tu computadora, probablemente acá te aparezca algo... a ver, a mí me va a costar porque tengo justo una placa de sonido, así que no estoy seguro que te aparecerá a vos, pero probablemente no tengas que modificar nada. Lo que te vas a tener que fijar acá si te dice un canal de grabación o dos canales de grabación. Eso es, si tenés dos entradas de audio, te va a dar dos canales de grabación en estéreo, pero nos va a interesar que siempre estés con un canal de grabación. ¿Para qué? Para poder grabar una sola línea de audio. Para poder grabar una sola línea de audio. Vemos que al poner grabar, cuando no teníamos nada, se nos armó una pista de audio y ahí se grabó lo que yo te dije recién. Esto de acá es la onda de audio y en ella podemos ver varias de las características del sonido. Mientras más alta es la onda, es más intenso y mientras más baja es la onda, es menos intenso, más débil. Si hacemos zoom, podemos ver a la onda de sonido y dependiendo de la frecuencia va a ser más aguda o más grave. Y depende de cuánto dure la extensión.
También en la onda de sonido, depende el dibujo que tenga, va a ser distinto el timbre. De estas cosas igual no nos vamos a preocupar. ¿Qué nos va a interesar? Es poder manipular los audios. Por ejemplo, quedarnos solamente con aquello con lo que nos interese. A ver, para poder... Me quiero quedar solamente con la palabra para. La voy a seleccionar. Voy a hacer control C de copiar. Y ahí me quedé solamente con el sonido que yo quería. Nos va a interesar también... Ah, hice control B de pegar. Control B corta. Y ahí pegué. Me va a interesar también poder eliminar cosas que no me sirven. Por ejemplo, yo no quiero este espacio de silencio. Quiero que todo el audio siga de corrido. Lo selecciono y con super lo borro. Para poder grabar una sola línea de... Ahí quité un espacio. También puedo eh, tomar estos audios y desplazarlos, colocarlos en otro lugar. Por ejemplo, para generar ese ritmo. Para, 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 perdón. Ahora, eso, ahí está, ahí se escucha. ¿Sí? Yo quiero que eso esté más distanciado entre sí. Lo puedo correr con la manito desde acá. Nunca me va a dejar poner uno encima del otro. Para. Si yo quiero superponer sonidos, voy a tener que ir a pistas, agregar nueva pista mono. Y ahí, por ejemplo, pararme esta pista y superponer los sonidos. Todos los sonidos que estoy agregando los estoy pegando que los tenía copiados con control corta. Ahí me permitió superponer sonidos, porque tengo dos pistas de audio distintas. Entonces, podemos cortar y pegar. ¿Qué más podemos hacer? Podemos modificar todas las características del sonido. Por ejemplo, yo ahora voy a cambiarle a este para, a través de un efecto, el de amplificar, la intensidad. Si me voy para el lado negativo, lo que voy a hacer es volverlo más débil. Si me voy para el lado positivo, lo voy a volver más fuerte. Si por ejemplo tomo este de acá, lo selecciono, hice doble clic sobre la muestra de audio y se seleccionó. Voy a efecto y le pongo cambiar tono, voy a poder cambiar la altura. Si yo hago un porcentaje acá con esto de acá, esta línea, lo hago más agudo o más grave. Si en el porcentaje de cambio es positivo, voy a volver más agudo el sonido. Voy atrás. Cambio de tono. Voy para el otro lado, el lado negativo lo voy a volver más grave. Si quiero además cambiar la duración de la muestra de audio, voy a cambiar ritmo. Y por ejemplo, voy a ir para el lado negativo, lo voy a volver más largo. Y si voy para el lado positivo, lo voy a volver más rápido. Vamos a hacer más largo. No es lo suficiente. Bastante más. Cambiar ritmo. Ahora. Lo volvimos más largo. Entonces, ya pudimos cambiar la altura, la intensidad y la duración. El timbre no lo vamos a modificar mucho porque justamente estos sonidos con los que vamos a estar trabajando nos van a interesar en su timbre propio. Así que con el timbre no nos vamos a meter a modificarlo. Sí, vamos a hacer una cosa más. Selecciono esta pista y lo que voy a hacer, en vez de reproducirlo de izquierda a derecha, para que se escuche como lo grabé, voy a ir a revertir y la pista de audio se da vuelta y vamos a escuchar las cosas dadas vuelta.
Es un poco lento. Vamos a un poco rápido, perdón. Ya hace un rato que estoy grabando. Vamos a buscar algo que se entienda más para ver cómo cambia. Por ejemplo, esto. La línea de audio. Bien, vamos a efecto. Revertir. Voy a Lalo. Bien, y se está reproduciendo de atrás para adelante. Con todos estas herramientas vamos a hacer algunas producciones em, donde el sonido sea el material, ya no un motivo, una frase, con notas y con ritmos, sino puramente sonidos. Antes de empezar con ese trabajo, yo lo que te voy a pedir es que te bajes el Audacity, que pruebes de grabarte 3 sonidos distintos en, en sus características, que sean realmente distintos, como un bollo de papel o golpear un vaso. Busca 3 sonidos muy distintos y los vas a grabar. em, por ejemplo, te hago un ejemplo. Voy a grabar un termo de mate. Voy a grabar eh, el viento soplando. O sea, yo soplando. Y vamos a grabar, por ejemplo, una caja de plástico. Bien, yo hice toda esa grabación y me quedó bastante desprolijo. Entonces, buscamos los sonidos. El viento soplando. Vamos de a poco. El termo. Voy a grabar... Ahí está. Me voy a quedar solamente con el sonido que me interesa. Control copiar. Control pegar. Yo soplando. Control copy. Control V corta. Y grabar, por ejemplo, una caja de plástico. Listo, me quedo con este sonido. Ahí seleccioné mi material. Bien, lo que te voy a pedir es que eso, te grabes 3 sonidos y vayas a archivo, exportar como MP3. Quiero que estén bien separados entre sí. O sea, no un montón, pero que yo entienda dónde empieza uno y termina otro. Y me escribas, em, el primer sonido es tal cosa, el segundo sonido es tal cosa, el tercer sonido es tal cosa. Vas a ir a exportar como MP3. Vas a poner tarea, lo guardas y me vas a enviar, si te aparece este mensaje le vas a aceptar, lo guardas y me lo envías por mail, ¿sí? Vos ya tenés 2 tareas entonces, la parte de la partitura gráfica del sonido que está en el aula virtual y familiarizarte con el Audacity y seleccionar estos 3 sonidos. Me vas a exportar el MP3 y me lo envías. Esas 2 tareas no es necesario que me las entregues las dos juntas, puedes hacer primero una y después la otra. Si tenés alguna consulta, no dudes en mandarme un mail. En otra oportunidad te voy a mandar algún audio al respecto de lectura de ritmo, pero me parece que por hoy ya fue bastante. Te mando un saludo muy grande y de vuelta, cualquier consulta que tengas, me escribís. Chau.